Buenas tardes. La Municipalidad de Arroyito quiere homenajear al personal de la salud de nuestra ciudad y me ha invitado en mi calidad de docente de historia para que dé una especie de clase para todos los arroyitenses, las arroyitenses, que les interese esta temática que en este momento nos toca tan de cerca, que es la pandemia. Por lo tanto, he decidido titular esta parte como homenaje al personal de salud, primera campaña de vacunación global que se produjo entre los años 1803 a 1813 y la que aparece o figura por ahí en las redes como la expedición que salvó al mundo. Estamos hablando de una campaña importantísima de nivel mundial llevada a cabo hace algo más de 200 años. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué fue lo que provocó la catástrofe demográfica en la América española de hace más de 200 años atrás? Cuenta Eduardo Galeano que los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones de almas cuando aparecieron los conquistadores. Un siglo y medio después, se había reducido de esos 70 millones a solo 3 millones y medio. Un cronista español que visitó las Américas y tomó nota de todo lo que iba viendo, llamado Fray Bartolomé de las Casas, en su crónica llamada Breve Relación de la Destrucción de las Indias Occidentales, enumeró entre las causas las intervenciones bélicas, la exigencia del pago de impuestos, que hacía que la población aborigen, que fue la más afectada por las pandemias, haya tenido una alimentación más escasa y por lo tanto los virus entraron a sus organismos con mayor fuerza por la falta de cuerpos dotados de proteínas. La sobreexplotación de la que fueron víctimas los aborígenes en las minas y en los campos. Una menor reproducción demográfica porque muchas mujeres aborígenes preferían abortar o no concebir hijos, las contiendas entre los mismos indios, pero más que nada muchos historiadores acuerdan de que más allá de la confiscación de alimentos, el hambre, la mala alimentación y la debilidad que se provocaron en esos organismos humanos, más allá de eso, fueron las pestes los causantes de esa catástrofe demográfica que de 70 millones de almas en América de origen nativo se redujera tan solo a 3 millones y medio. En este caso encontraron epidemias como la viruela, la malaria, el sarampión, el tifo y la gripe, encontraron a huéspedes sin inmunidad, es decir, se sabe que los aborígenes no tenían enfermedades de ningún tipo y que mantenían su excelente estado de salud porque se proveían de hierbas que conocían con toda la perfección y sabían para cada malestar cómo podían actuar en sus organismos. Recién ellos conocieron lamentablemente esta pérdida de su estado de salud al primer contacto con los hombres europeos. Eduardo Galeano, el famoso periodista uruguayo, afirma que la principal causa de extinción aborígenes fueron las epidemias. Las bacterias, dice Eduardo Galeano, y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo como plagas bíblicas la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares y venéreas, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. Los aborígenes no sabían ni siquiera lo que era tener caries. Y de todas las epidemias, la primera en aparecer en América fue la viruela. Viendo imágenes que se pueden encontrar en internet, por ejemplo, muchas de ellas reflejan la fuerza de las epidemias como principal aliado de los conquistadores para lograr justamente imponerse sobre las poblaciones aborígenes. Porque pensemos que si tenemos en América una población de 70 millones de aborígenes
y que los españoles venían en algunos cientos de hombres por barcos, ¿cómo puede ser que cientos de hombres le hayan podido ganar a millones de habitantes? Más allá de que hayan tenido armas, más allá que hayan usado ellos, por ejemplo, los caballos, los cañones, y que los indios desconocían de la fuerza de estos instrumentos para el conquistador, lo que nunca se imaginaron ni los mismos conquistadores era que traían con ellos una guerra bacteriológica en sus organismos, una guerra biológica, le diríamos hoy, ni ellos se imaginaban. En la tercera imagen que van a poder observar de las que he juntado sobre lo que fueron las epidemias y las causas de la disminución de la población aborigen en América, hay una muy llamativa, la tercera imagen, que lo muestra Hernán Cortés cuando llegó a la parte de lo que es la cultura azteca en México, y una imagen lo muestra con lenguas de fuego rodeando su cuerpo, y esas lenguas de fuego se extienden. Lo que quiere manifestar esta imagen es cómo el virus invisible de la viruela venía con el conquistador y se empezaba a extender como el fuego para exterminar a los habitantes del territorio de la Nueva España en México. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, de Australia y de las islas oceánicas, que eran los territorios donde los españoles tenían su imperio, pero les repito, más de la mitad, según este antropólogo brasilero, murió contaminada tan solo luego del primer contacto con los hombres blancos. Veamos ahora cómo es que se propagaron las epidemias a escala mundial. Porque si bien nos referimos a la viruela como la gran enemiga de la población aborigen en América, no ha sido traída directamente de Europa o solamente un contacto virósico entre europeos y americanos. Parece que todo comenzó en la África negra y se extendió a lo largo de los siglos la epidemia hacia el extremo oriente. Ahí se intercambiaron los agentes patógenos entonces entre el continente africano y el asiático, y después por el comercio entre Asia y Europa a lo largo del siglo XVI y XVII se hicieron como corredores de las pestes que cruzaron continentes y océanos, desiertos, siguiendo siempre las rutas comerciales. Y yo acá pongo varios mapas del mundo en el que se ven muchísimas flechas que indican las redes comerciales que existían entre distintos países europeos con distintos lugares del mundo. Las redes que se habían abierto de comercio de Portugal, por ejemplo, ¿sí? Las de España, las de Inglaterra, y se ve una verdadera maraña o un tejido que conecta a todo el mundo. Es decir, que hoy nosotros hablamos de que el mundo está conectado, globalizado, y esa globalización lleva a que por los vuelos comerciales, por ejemplo, sea rápida la expansión de las pandemias. Pues acá vemos nosotros que 300 años atrás ya el mundo estaba globalizado por las redes comerciales, y lo demuestran mapas de distintos autores que han diseñado sobre cuáles eran esas redes, y vemos que era sorprendente la comunicación. A tal punto que, por ejemplo, Eduardo Galeano, cuando explica sobre los lujos que se disfrutaban en el Potosí en la época del esplendor de la explotación del mineral plata, había tanta riqueza en plata que había un gran despilfarro de las clases acomodadas en comprar, y hace una numeración que nos demuestra que ya el mundo estaba globalizado. ¿Cómo vestían las damas del Potosí y qué consumían los habitantes ricos del Potosí en el siglo XVII, por ejemplo? Dice Galeano: las damas potosinas consumían productos de variadísimo origen. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria, los sombreros de París y Londres, los diamantes de la India y del Ceilán, las piedras preciosas también se consumían desde la India, las perlas venían desde Panamá, las medias se compraban en Nápoles, los cristales venían de Venecia hacia América,
Las alfombras que consumían las clases ricas americanas venían de Persia, los perfumes de Arabia y la porcelana de China. Eso nos demuestra que ya existía un mercado mundial de productos y hay que imaginarse que entre esos productos venían también los virus. Y además de los productos, también los negros africanos, considerados productos en ese momento porque eran vendidos como objetos. Eso va a hacer que exista un comercio triangular, que aquí lo muestra uno de los mapas. Desde Europa se iba a África, ahí cargaban a los negros para poder, los compraban a vendedores negreros del África y los llevaban a la región del Caribe y también al Brasil, donde lo compraban para las plantaciones del azúcar y del café. Desde el Caribe se llevaban los productos hacia Europa, más que nada pensando en el azúcar, el café, el algodón, el tabaco, los paños hacia Europa. Ese comercio triangular sirvió también para la contaminación a nivel internacional del virus de la viruela. Entonces, lo que queda como pregunta de cierre es, si ¿habrá sido verdad que las epidemias posibilitaron la conquista de América? En el año 1519 es cuando los hombres de Hernán Cortés llegan a América, en particular a lo que ahora es México, y ahí van a introducir la viruela en todo el continente. La epidemia se desbarató la resistencia azteca. Si bien los aztecas eran los más fuertes de toda América del Centro y de América del Norte, sin embargo, ese amigo invisible que fue la viruela terminó debilitándolos ante el ataque español. Es así que, por ejemplo, incluso el mismo emperador Moctezuma muere a causa de la viruela, mata también al sucesor de Moctezuma y eso va a permitir la ocupación de lo que hoy es la Ciudad de México, antiguamente Tenochtitlán. De México se propagó el virus hacia Centroamérica y de ahí al hemisferio sur, pasando por el Canal de Panamá, hasta que llegó incluso hasta la ciudad de Lima, fundada por Pizarro. El historiador Nicolás Sánchez Albornoz dice textualmente que la viruela abrió el continente americano a la dominación española. Sin su ayuda, los conquistadores no habrían podido someter a las masas indígenas. El primer transportador de la viruela en América incluso tiene nombre, fue un esclavo africano, Francisco de Eguía, que llegó a Nueva España en los tiempos de Cortés en 1519 y parece que desde este esclavo que fue Francisco de Eguía se produjo una pandemia de alcance continental.